Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sumando Voces en Directo, un espacio para el análisis, la reflexión y también la propuesta desde el enfoque de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. El turismo vive de algo muy frágil, la confianza. Y cuando ésta se rompe, miles de familias se ven afectadas porque no pueden prestar más este servicio que se ha constituido, además, a lo largo de los últimos años, en una de las mejores y mayores características que tiene Bolivia para ofrecer. Hoy vamos a conversar acerca de cómo han afectado 53 días de protesta y 46 días de bloqueo a uno de los rubros más importantes de la economía boliviana. Queremos saber qué se mantiene todavía vivo y cuáles son las acciones y las medidas que se pueden tomar de manera conjunta entre los operadores de turismo, los prestadores de servicios y el gobierno para resolver esta crisis. Para ello hemos invitado a 3 personas que están vinculadas al rubro, pero antes de darles la bienvenida, quiero que nos acompañen a revisar este resumen que hemos preparado desde la redacción de Sumando Voces para conocer el impacto que han tenido las medidas de protesta en este último mes y medio. Adelante, Jenny, por favor. Vamos a hablar del costo del bloqueo y cómo las medidas de protesta han puesto en jaque al turismo en Bolivia. Bueno, durante la gestión de Rodrigo Paz, recordarán ustedes que cuando él asumió en noviembre de 2025, el gobierno decidió priorizar como un eje clave de la economía esta actividad, este rubro en realidad que, como decíamos, ya ha venido creciendo y desarrollándose con mayor ímpetu en los últimos años. Para ello, el gobierno decidió crear dentro de la creación del Ministerio de Turismo en el marco de un plan de austeridad que redujo el aparato estatal de 17 a 15 ministerios, pero creó el despacho de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía como pilar estratégico del desarrollo. Además, el gobierno anunció el lanzamiento de la marca País 2026, que se estructuró en base a un ambicioso plan con el fin de generar 3.500 millones de dólares de movimiento anual en el mediano plazo y así asegurar un ingreso estable de 1.200 millones de visitantes extranjeros para posicionar a Bolivia en el radar del mundo. Las pérdidas económicas para el rubro han sido devastadoras. Se calcula que más o menos, en realidad, entre el 5 de mayo y el 15 de junio, se han perdido 1.100 millones de bolivianos por los bloqueos en el rubro del turismo. Sin embargo, a esto hay que contar los días que luego han seguido en adelante, ¿no? Los cercos, los cierres de carreteras han estrangulado la dinámica de esta actividad y, por supuesto, en consecuencia, la cadena de servicios conexos. La parálisis del sector ha generado una pérdida diaria estimada en 25 millones de bolivianos, según datos oficiales del ministerio. Estamos hablando no solamente de hotelería, sino de gastronomía tradicional, guías de turismo, transporte, artesanos locales, quienes han visto afectadas sus actividades cotidianas. Bueno, ha habido un colapso multidimensional, por ejemplo, la cancelación masiva de reservas. La incertidumbre ha forzado a los viajeros a cancelar totalmente las reservas internacionales. La Federación de Guías ha previsto que para este año se va a recibir solamente al 50% de los visitantes que se había recibido el año pasado, que eran cerca de 1 millón. Y el 60% de estos visitantes llegaban o pasaban necesariamente por el Salar de Uyuni. Ese es un dato también muy importante. Asimismo, el gobierno ha establecido que 90.000 empleos, al menos 90.000 empleos directos, corren el riesgo de desaparecer dentro de esta actividad, sobre todo en Uyuni y el altiplano paceño, por los efectos de las protestas. Y un daño no menor y muy importante es el daño reputacional, ya que la imagen internacional del país como un destino seguro se ha quebrado. Los expertos y los tour operadores temen que esta crisis sectorial se profundice aún más y además alertan que puede ser incluso peor que la pandemia.
Aquí tenemos un punteo de cuál es el plan de emergencia que ha diseñado el gobierno para la reactivación del sector. Están previstos, por ejemplo, el alivio financiero y la reprogramación de créditos. También acciones en 3 fases críticas. La primera sería la contención de la quiebra de negocios, la segunda orientada a asegurar subsidios, créditos y la tercera centrada en agresivas campañas de reactivación y promoción cultural, especialmente a nivel internacional. Además, se está abriendo un registro oficial para cuantificar con precisión el daño económico. De hecho, de eso nos va a hablar una de las autoridades a quienes hemos entrevistado ayer. Y la idea es facilitar un direccionamiento del apoyo directo y la reconstrucción de las alianzas público-privadas de la manera más urgente. Muchísimas gracias, Jenny, por permitirnos esta aproximación a la temática. Yo ahora quiero darle bienvenida a nuestros invitados. Acá en la ciudad de La Paz nos acompaña Rolando Mendoza Patiño. Él es economista con maestría en Administración de Empresas. En este momento, representante de la Mesa Ejecutiva de Turismo en La Paz, coordinador de Colibrí Eco Lodge Camping, un proyecto pionero en turismo sostenible en los valles de La Paz. Su enfoque principal es la promoción del turismo sostenible y regenerativo. Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Muchas gracias, Patricia. Un gusto estar con ustedes. También está con nosotros, esta vez desde la ciudad de Santa Cruz, Carlos Hugo Molina, investigador social, director de innovación del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAD, una institución que investiga, asesora en temáticas relacionadas a descentralización, municipalismo, ciudades, género, mancomunidades municipales, desarrollo local, nuevas tecnologías en comunicación e información y, por supuesto, turismo. Por eso también él está acá con nosotros. Carlos Hugo ha sido secretario nacional de Participación Popular. Gracias, Carlos Hugo, y bienvenido. Muchas gracias, Patricia, y un placer de compartir con Rolando y con Judith. Bien, y está con nosotros desde Uyuni, ojalá ya no tengamos problemas con la conexión. Una persona muy importante para esta conversación, Judith Amador, ella es profesora, actualmente lleva 15 años de trabajo como operadora de turismo en Uyuni, que como sabemos es la joya de la corona del turismo boliviano, con las disculpas obviamente de todo el resto de los destinos turísticos. Ella ha sido presidenta de la Cámara de Operadores de Turismo. Estábamos intentando conectarnos con ella hace un momento, la teníamos en sala, creo que hay algunos problemas técnicos, y mientras ella se reconecta vamos a iniciar haciendo un diagnóstico. Nosotros hemos presentado un primer pantallazo, pero obviamente quisiéramos conocer desde la perspectiva de nuestros invitados cuál es el verdadero impacto que tiene a largo plazo lo que se ha generado con los bloqueos. Se puede cuantificar ciertamente el daño económicamente, pero hay otros impactos. Hablemos de eso, por favor, Carlos Hugo, y luego Rolando. Muchas gracias, Patricia. Lo primero que quiero dejar sentado en este diálogo es que el turismo no se trata de una actividad estacionaria, para decirlo, de una estación y que tiene unos días de eficacia, de vigencia y luego desaparece. El turismo es parte, y debemos entenderlo y comprenderlo en esos términos, de una estrategia de desarrollo que involucra a más de 20 actores de manera directa, pero que además tiene una cadena indirecta que es extraordinaria por todo lo que ofrece y permite ser usado. La propuesta de poner en valor el turismo no se trata solamente de reconocer la existencia de algunos destinos, de algunas propuestas que realizan los operadores o las comunidades y las autoridades locales. Se trata de poner en valor de manera colectiva un elemento que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con el posicionamiento de algo que considero que es importante y que por lo tanto, poniéndolo en términos económicos, me va a ayudar a generar excedente en favor de quienes están participando. Y en segundo lugar, es una actividad que genera el desarrollo de capacidades en materia de tolerancia, de aceptación del otro, del diferente. Porque yo voy a cometer el reto de invitar a alguien distinto a mí que venga a visitarme. Si yo lo pongo eso
de manera coloquial. Quiere decir que estoy invitando a mi casa a gente a la que debo tratar bien. Porque si no lo hago no va a volver, pero no solo no va a volver, hoy con los sistemas de comunicación existentes, lo va a poner en las redes, no vayan ahí, el trato es malo, es negativo, atentan contra la seguridad de las personas, la exaccionan con recursos económicos, etc. Bueno, bajo esas dos lógicas, nosotros hemos llegado a ponderar, a reconocer el valor del turismo sobre la base de dos elementos. Uno es el que nos obliga a tener cohesión social, precisamente la mayor dificultad que tenemos en Bolivia en este momento. Me obliga a ponerme de acuerdo, porque si no, esto no funciona. Y en segundo, reconocer el valor que tiene como propuesta económica. Gracias, Carlos Hugo. Rolando, por favor. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, simplemente subrayar lo que acaba de decir Carlos Hugo, porque estamos completamente de acuerdo. Nosotros, como Mesa Ejecutiva de Turismo, que agrupa a 26 instituciones del sector privado, llámese guías de turismo, hoteleros, transporte turístico, operadores de turismo, artesanos, gastronómicos, y también la academia, en este caso universidades vinculadas al turismo, hemos cuantificado los daños, pero antes de cuantificar los daños queremos decir cuál es nuestra apuesta. Antes de las elecciones nacionales y subnacionales, entregamos a todos los frentes políticos una propuesta integral de desarrollo a partir del turismo sostenible. Y nuestra apuesta era $3.000 millones de ingresos de divisas y la creación de 300.000 empleos. Y para La Paz, ya que capta La Paz, el Departamento de La Paz, el 33% del Producto Interno Bruto turístico, eran $1.000 millones y 100.000 empleos adicionales. Entonces, esa es la apuesta y, por supuesto, eso está en riesgo. Ahora, en todo el periodo de bloqueo, ¿qué se ha perdido? Se ha perdido hasta la fecha 3.000 millones de bolivianos. Se ha puesto en riesgo 94.000 empleos. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 387.000 familias y de un Producto Interno Bruto aproximado del 5%. ¿Qué quiere decir esto a nivel regional? Por ejemplo, que Uyuni, y Judy nos va a manifestar, por supuesto, el dato exacto, se han perdido 54.000 visitas de turistas extranjeros a Uyuni. A nivel de lo que es Santa Cruz, por ejemplo, las reservas hoteleras han caído a menos del 20%. ¿Qué significa eso en números, a nivel económico? Más de 300 millones de bolivianos. Y a nivel de La Paz, por supuesto, se ha perdido, estamos hablando de 1.100 millones de bolivianos, y aproximadamente se ha puesto en riesgo ese 33% de los 94.000 empleos que acabo de mencionar. Pero estas cifras, ¿no es cierto?, tienen un rostro, tienen carne y hueso. Se quiere decir que doña María, que vende artesanías en Tiahuanaco, no tiene quien le compre. Quiere decir que Maritza, que tiene un hotel en Rurrenabaque, por supuesto va a esperar con las puertas abiertas, pagando salarios, pagando servicios, etcétera, etcétera, sin la posibilidad cierta de poder sostenerse. Quiere decir que Alan, el presidente de la Federación de Guías de Turismo de Bolivia, ¿cierto?, se ha quedado pues sin trabajo. Entonces, todo esto tiene rostros humanos y, por supuesto, a eso nos deberemos referir, porque nosotros, como Mesa Ejecutiva de Turismo, hemos presentado una propuesta al gobierno nacional de poder hacer una reactivación no extractivista como siempre se ha hecho y, por supuesto, este tipo de medidas extremas, en este caso bloqueos, perjudican enormemente a todo este conglomerado que son los 20 subsectores que acaba de mencionar Carlos Hugo Molina. Ahora, nosotros no nos hemos quedado ahí, no solamente que hemos propuesto un modelo alternativo al extractivismo centenario, sino en este caso y en concreto para superar esta crisis, hemos propuesto 3 leyes, ¿cierto?, a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Les hemos hecho llegar al alcalde, a nuestro gobernador y, por supuesto, a la ministra de Turismo Sostenible, estas 3 propuestas de leyes para poder atacar las causas mismas de los bloqueos, ¿no es cierto? También superar este tsunami que nos ha caído con los más de 50 días de bloqueo y también, por supuesto, castigar a lo que es el bloqueo como una medida de última instancia.
Gracias. Vamos a hablar un poquito más adelante al respecto. Hay que normar esto, hay que regular esto. Vamos a verlo. Carlos Hugo, quisiera que profundicemos un poquito en estos 20 subsectores que mencionabas. ¿Cuáles son para que quienes no estamos muy familiarizados con el tema nos enteremos primero? Y segundo, quiero que profundicemos en qué significa esto de perder la credibilidad frente a los operadores y los turistas internacionales. Después de la pandemia, Patricia, ha habido una recomposición en el mundo de la búsqueda de la gratificación espiritual y humana, para ponerlo en clave de entendimiento de la oferta turística. Porque hace mucho tiempo lo que escuchamos decir oferta turística nos puede inducir a un error y estar pensando de que se trata de una actividad exclusiva para determinada cantidad de personas, con cierto tipo de recursos y con ciertas inclinaciones. El turismo entra en el espacio de lo que en área urbana se llamaría el ocio productivo, aquello que está dirigido, que está orientado a lograr el desarrollo de capacidades plenas de las personas en sus mejores condiciones, del desarrollo de cualidades desde el punto de vista humano, de la recreación del paisaje y de las artes y la cultura como formas de comunicación y de convivencia. Cuando uno lo ve en ese contexto, el turismo adquiere otra dimensión que es el que debemos tener. Y lo que se produce cuando se genera un acto de violencia que impide el libre tránsito, como son los bloqueos, lo que estamos haciendo es evitar que se produzca el flujo de la vida. Es como si frente a un restaurante alguien pusiera unos ladrillos, pusiera unas mesas e impidiera que las personas que quieren entrar al restaurante puedan hacerlo. La metáfora espero que pueda ser entendible desde el punto de vista práctico, porque no es otro el daño que nos hacemos cuando ello ocurre. Y decía que nosotros hemos llegado en la investigación al turismo a través de la categoría cohesión social, porque esto es lo que nos tiene que obligar a entender que el perjudicado no es un sector, para decirlo en nombre propio, la hotelería, no es solo el transporte, no es solo la gastronomía, los restaurantes, la oferta. Entra en esa lista de más de 20 actores, desde artesanía, desde lo que ofrecen, hacen la propuesta del territorio, desde quienes los recrean, desde quienes forman personas capacitadas para atender a un distinto en su idioma, en su categoría cultural, en su forma de pensamiento, con respeto, con tolerancia, y permite ir cubriendo lo que la imaginación abre, Patricia. En esto de los sectores que intervienen, tenemos que pensar, además de aquellos que tienen que ver de manera directa con el transporte en sus diferentes vías, el resumen de un acto de turismo está planteado en términos de dónde dormir, dónde comer y alguien que le cuenta una historia. Estos tres elementos aparentemente sencillos tienen una cadena en la que se fortalece para hacer real y efectiva la oferta. Entonces, primer dato, cuando hablamos de sectores tenemos que pensar que cualquier lugar de oferta de un servicio, de comida, de vestimenta, de oferta comercial, se convierte en un elemento turístico frente al que llega a visitar el lugar. Esa concepción genérica permite ir definiendo en el marco de lo que ha ido señalando Rolando, la suma de los que terminan perdiendo, pero esa pérdida hay que incorporar no solo los que han tenido que sufrir el costo directo de no poder realizar su actividad. Piense quien nos esté escuchando que de la actividad que desarrolla de manera cotidiana, alguien le impida realizarla, que alguien impida que un pintor salga a pintar, que alguien impida que un costurero tenga la posibilidad, una costurera, de llegar a su lugar de trabajo y le impidan costurar. Y desde lo más sencillo a lo más complicado. Y lo más complicado son la frecuencia de vuelos,
son esta calificación que tiene la gente de cómo va a utilizar su tiempo. Porque el turismo, el que quiera usarlo como turismo de aventura, que lo hay, exige otras condiciones. En Bolivia, el que llega realiza un turismo de aventura porque llega y no sabe cuándo se va a ir. Y no hay la tranquilidad y la seguridad de que se le pueda dar el soporte de tranquilidad y seguridad social y jurídica necesaria. Y hay que realizar campañas de traslado masivos y de emergencia para evitar que queden varados en Uyuni los turistas que llegan hasta allá. Bueno, bajo ese concepto, Patricia, me toca incorporar una serie de categorías que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. El turismo no es una actividad extra de la vida social productiva de la población boliviana. Tiene que ver con su expresión simbólica más importante desde el punto de vista cultural, porque es la que pone sobre la mesa, sobre una vitrina, aquello que nosotros estamos queriendo mostrar. Muchísimas gracias, Carlos Hugo. Hace unos instantes hablabas de Uyuni, ya tenemos nuevamente conexión con Judith Amador. Judith, por favor, su micrófono. Bienvenida, ella es profesora de profesión, pero lleva más de 15 años trabajando como operadora de turismo en Uyuni, que como decíamos en la presentación del programa es la joya de la corona del turismo en Bolivia. Ella ha sido presidenta de la Cámara de Operadores de Turismo en Bolivia y la hemos invitado porque queremos conocer precisamente cómo es que han vivido estos 53 días de bloqueo los operadores de turismo en Uyuni. Cuéntenos, Judith, ¿qué es lo que ha pasado? Muy buenos días, agradecerles tal vez por la invitación y mil disculpas por todas las intervenciones que hemos tenido para poder comunicarnos. Le comento que actualmente, aclarando, estoy como presidenta de las operadoras de turismo actualmente. Como decía, tengo 15 años ya trabajando en este rubro. Nosotros como operadoras de turismo en Uyuni, como somos la puerta fundamental, podríamos decir, para el turismo, porque muchos turistas vienen por el Salar de Uyuni y las lagunas de colores. Eso ya es conocido a nivel nacional e internacional. Con esos bloqueos de los 53 días, para nosotros es como una pandemia, como estaríamos saliendo como una segunda pandemia. Si yo ahora tuviera el acceso de mostrarles cómo están nuestras calles, circuitos, que esta calle que es la ferroviaria, que es un lugar atractivo turístico, está vacío. Ahorita son las 11:30, cuando tenía que ser un movimiento de más de 100, 150 turistas. Si salimos ahorita afuera, no hay ni 5 turistas, ni 10 turistas ahorita. Para nosotros ahorita estamos siendo clasificados como una segunda pandemia porque hemos sido totalmente golpeados con cancelaciones de servicios turísticos, con servicios, hotelerías canceladas, gastronomía también perjudicada, artesanos perjudicados. Realmente para nosotros ha sido muy fuerte los bloqueos que ha venido. Pero tenemos que salir adelante con o sin apoyo de nuestro gobierno. Ahora agradezco mucho que tenemos una ministra de turismo. Nuestra ministra nos está apoyando para poder reactivarnos el turismo. Pero también, por otro lado, tal vez, no sé si será necesario hablar en ese tema de la gasolina. Nosotros como de operadores de turismo necesitamos la gasolina excedente para operar los circuitos de 3, 4, 5, 6 días que tenemos los paquetes. Necesitamos la gasolina excedente, que aparte de los tanques tenemos que tener otro tipo de gasolina para manejar nuestros paquetes, ¿no? Pero ahora con el gobierno, con el ANH, que ha sacado una nueva instructiva con la prohibición de venta de gasolina en bidones a nivel nacional, pero Uyuni no está tomado en cuenta, entonces es otro golpe más para nosotros. Si no me he podido comunicar con ustedes, tal vez al momento que hacer conocer que estamos en una reunión con el director de hidrocarburos, hablando justamente ese tema de la gasolina, estamos en coordinación con respecto a eso. Como les recalcaba, el turismo es diverso, es tan bonito el turismo que abre puertas al mundo, es un sustento económico fundamental para nuestro estado.
pero con esos bloqueos no se puede garantizar ahora al turista. Bien decía alguien que me ha antecedido, el turismo aventura. Muchos turistas que vienen a Uyuni son turismos de aventura, pero para ese tipo de turismos tenemos que garantizar el servicio. Tenemos que garantizar que el turista que entre y salga de Bolivia tiene que tener el acceso libre y asegurar al turista que va a salir de Bolivia tranquilamente. Ahora, los turistas, así, hay que hablar en la actualidad. Cuando los turistas nos escriben por WhatsApp, por nuestro correo, nos dicen, ¿nos va a garantizar que vamos a salir de Bolivia? ¿Está segura que no vamos a tener problemas en entrar y salir de Bolivia? Así nos preguntan nuestros turistas para ingresar a Bolivia, a Uyuni. Y nosotros tenemos que sí, garantizado, pero con los bloqueos que a veces nos hacen quedar mal. No tenemos buena imagen hacia el mundo con los bloqueos que ha habido actualmente. Y nosotros ya no queremos bloqueos porque en ese también estamos trabajando una ley de libre transitabilidad a nivel municipal para nosotros poder garantizar a nuestros clientes, a nuestros turistas que entran a Bolivia, a Uyuni exclusivamente. Judith, ese dato que menciona usted es sumamente importante. Vamos a profundizar un poquito más adelante. Quisiera preguntarle una cosa súper cortito. En el momento en que empezaron los bloqueos y cuando se agudizó la protesta, ¿qué les decían los turistas? ¿Qué decían los turistas que estaban en Uyuni, los extranjeros? Bueno, nosotros hemos hecho el servicio lo máximo. Hemos hecho que el turista esos 2-3 días lo disfrute y llegue a Uyuni feliz y contento. Pero cuando se ha puesto no había buses, no había ni aéreos, discúlpenme, aquí en Uyuni a veces no hay otra vía aérea, solamente hay un BOA que llega a Uyuni, estaban bien saturadas. Ellos nos han indicado que lamentable que Bolivia esté pasando por esta situación. Qué lamentable que esta ciudad tan lindo sea tan perjudicada. Tenemos 10 turistas, 10 amigos que están en La Paz que quieren ingresar a Bolivia, a Uyuni, no pueden venir, no pueden entrar. Qué lamentable. Se han ido decepcionados. Se van decepcionados lamentablemente. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer como operadoras de turismo? Tenemos que tratar de sobrellevar a lo máximo, tener que sacar a nuestros turistas por lo que hemos podido, por carreteras tal vez no estaban tan bloqueadas, hemos tenido que buscar alternativas para sacar a los turistas y puedan evacuar a La Paz y tomar sus vuelos. Pero sí, ha sido un impacto, una imagen mala para nosotros mismos. Gracias, Judith. Estábamos hablando justo de eso, de cómo se genera desconfianza. Quisiera preguntarles a los tres algo. Nosotros en Sumando Voz hemos analizado también las propuestas de ley que se han presentado para castigar los bloqueos como medio de comunicación que defiende el derecho humano. Estamos a favor, obviamente, de que se respete el derecho a la protesta, porque es un derecho humano reconocido, pero también hemos analizado en profundidad hasta dónde llegan los límites de la protesta. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes al respecto? Podríamos comenzar con Rolando para hacer otra ronda, por favor. Rolando, ¿hace falta una ley que penalice los bloqueos? ¿No? ¿Puede resultar esto atentatorio contra los derechos de las personas? ¿Cuál es el análisis que han hecho? Porque me imagino que lo han conversado. Manifestaba en mi primera intervención, Patricia, de que nosotros hemos propuesto a los niveles subnacionales y al nivel central 3 propuestas de ley, una de las cuales podríamos denominarla de diversa manera. Por ejemplo, puede ser de libre transitabilidad, puede ser también de libre acceso al trabajo, y simplemente de respeto al artículo 21, libre tránsito, y al artículo 46 de la Constitución Política del Estado. O sea, no habría que hacer otra ley si es que respetamos la Constitución. Sin embargo, hemos propuesto estas 3 leyes, una de las cuales se podría denominar, habría que ver el nombre, una ley contra el secuestro vial, ¿no? Entonces, esa debería ser el título, ¿no? O simplemente de respeto a la Constitución, que es respetar justamente el artículo 21 y el 46 de la Constitución Política del Estado. Par y paso, otra ley, digamos, de salvataje económico, de alivio fiscal, pero también podría denominarse ley de inversiones. El gobierno necesita tener una ley de inversiones. Y cuando quieren hacer una ley de inversiones, siempre piensan en el inversor extranjero, es decir, para ser atractivos como país, para que venga inversión extranjera. En realidad eso es un error,
debiéramos pensar en el inversor nacional, el que cree, el que vive, el que sabe y el que ofrece a los turistas internacionales a través de su experiencia el orgullo que nosotros le mostramos de ser bolivianos y de mostrar nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros paisajes. Entonces, si tú tienes alivios fiscales pensando en el nacional, estás haciendo una ley de inversiones. Si tú tienes seguridad jurídica, estás haciendo una ley de inversiones. Entonces, mi mensaje concreto es, pensemos en el que cree e invierte en Bolivia, y así vamos a traer no solamente al boliviano que está aquí, no solamente vamos a proteger al boliviano que está creyendo e invirtiendo en Bolivia, sino por supuesto a miles de bolivianos que están fuera de nuestro país, ¿no es cierto? Y también a extranjeros que, por supuesto, desean venir a Bolivia, vivir en Bolivia, invertir en Bolivia. Y la tercera ley, ¿no es cierto?, responde a un dato muy concreto que nos da el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo nos dice que el 70% de los bloqueos son medidas de última instancia, son medidas extremas de última instancia. ¿Por qué? Porque no han recibido respuesta del nivel público, de los 3 niveles del Estado público, ¿cierto? Quiere decir que ahí hay negligencia, ¿cierto? Hay descuido, hay omisión. Entonces, lo que queremos es hacer una ley contra el Estado tranca. Nuestro presidente dice que hay que levantar el Estado tranca. Justamente esta ley que estamos proponiendo, que de sanción al funcionario o a la institución pública que promueve por su ineficiencia el bloqueo. Entonces, esas son las 3 leyes que hemos planteado y por supuesto lo hemos hecho de manera formal a los 3 niveles del Estado. Por ejemplo, el gobierno municipal de La Paz, ¿quién ha respondido primero? El gobierno de Rurrenabaque ha hecho una ley antibloqueos. El título no sé exactamente qué es. Luego, el gobierno municipal de La Paz, a través de la concejala Delgado, ha propuesto, ha llevado al pleno y en el pleno se ha aprobado una ley antibloqueos, ¿cierto? Entonces, que debe ser sancionada. Yo creo que lo va a hacer nuestro alcalde en los próximos días. Lo propio debiera ocurrir a nivel, por supuesto, departamental y a nivel nacional. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Evitar las causas del bloqueo, sancionar cuando corresponda un hecho de esta medida al funcionario que promueve los bloqueos y hacer una ley de inversiones pensando en el inversor nacional. Gracias, Rolando. Carlos Hugo, si algo tiene Bolivia son leyes, ¿no? Probablemente tenga que ver con esto que mencionabas también al inicio del programa y lo citaba también Rolando, esta falta de cohesión, ¿no? O sea, ¿lo vamos a resolver solo con leyes? ¿Qué podemos hacer para resolver esta ruptura y este compromiso comunitario, digamos, de sacar al país adelante por todas las vías, pero en particular, digamos, en el caso del turismo, a través de este rubro? Ustedes saben, yo soy abogado y probablemente como ciudadanos deben estar sintiendo el mismo malestar que me produce este diálogo, porque me parece que es una irracionalidad. Imagínense tener que aprobar una ley para que la gente pueda trabajar. Voy a ponerlo en una metáfora. Es aprobar una ley que me permita que yo a las 12 del día de todos los días pueda comer. Yo necesito una ley que me permita almorzar, que me permita cenar. No. Y sin embargo, cuando estoy apelando, y lo estoy poniendo con ejemplos muy burdos quizás, pero comprensibles, cuando yo estoy apelando a la necesidad de una ley que evite una conducta que está violando no solo un derecho desde el punto de vista de una expectativa, sino una forma de vida, es aquí donde está el tema. Bolivia es el país del sistema interamericano que tiene la mayor cantidad de leyes contra la violencia. Y esto tenemos que entenderlo desde el punto de vista jurídico, no como una previsión para que no ocurra violencia. Tenemos que entenderlo como parte de una realidad objetiva. Se aprueban leyes contra la violencia porque hay violencia. Si no, no tendría sentido. Otra vez, no voy a penalizar con 10 años de cárcel al que tome un mocochinchi a las 10:30 de la mañana en la plaza. ¿Qué sentido? Qué absurdo sería. Pero cuando tengo que aprobar una ley es porque las conductas colectivas existentes me llevan a reconocer la existencia
de una práctica que es contraria al interés colectivo, al bien común. Entonces, lo que yo tengo que atacar acá, y me parece correcto, es una forma de hacerlo. La ley, cuando está acompañada de una sanción, porque si no, no tiene sentido, obliga por el temor, por la pena, por la consecuencia del acto, obliga a pensar 2 veces el no hacer algo. Pero esto debiera ser parte de una conducta colectiva desde el punto de vista educativo, en el que yo lo realice de manera natural como parte de un acto de convivencia. Yo no necesito una ley para ser educado con mi vecino, para saludarlo, para no ir y botarle la basura en la puerta y dejarle escombros, ¿no? Cuando me pongo en una relación de sentido común, de lógica elemental, yo tengo que poner o reconocer dónde es donde está la dificultad mayor y atacarla a fondo. Aquí estamos frente a un problema de cultura colectiva, de cultura social, de educación cívica. Porque se trata no de aprender a no bloquear, se trata de aprender a respetar. Benito Juárez en 1867, el presidente mexicano, decía, entre los pueblos, como entre las personas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso no se ha modificado, eso es de verdad, es real. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo tengo que respaldar con instrumentos eficaces la materia educativa de crear conciencia social y responsabilidad ciudadana. Pero tengo que tener claro, Patricia, que no va a ser la ley la que va a resolver esto, porque ya lo sabemos que no es así. Tiene que ser diálogos como este, tiene que ser... Aquí hubiera sido importantísimo que pueda estar un dirigente de los ponchos rojos generadores del bloqueo. Tendría que ser incorporar a alguien de la Central Obrera, de los que ha estado comandando, porque entre convencidos no vamos a cambiar rápido algo que estamos viviendo y que lo sabemos. Aquí hay que interpelar a aquellas personas junto con sus conductas que son contrarias al bien colectivo, al bien mayor, a la seguridad ciudadana expresada en mandatos expresos de sobrevivencia humana y económica en periodo de crisis. Cuando se ha dicho que estamos como en la pandemia, recordemos que durante 1 año hemos estado encerrados sin poder movernos. Esto no puede ser como un acto voluntario que atente no contra el derecho de la protesta, que la tenemos todo el mundo, sino contra el bien tutelado mayor colectivo, que es la seguridad ciudadana, que es el derecho humano de libre tránsito y que es el relacionamiento con el mundo. Porque ha ocurrido algo ayer, termino con esto, se han conocido los mapas por donde van a pasar las rutas interoceánicas y nos saltan. Bolivia no está. En el norte pasa por el norte Brasil y Perú, y en el sur directamente es Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. No existe Bolivia en los planes de integración de América Latina. Nos están saltando. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿No nos bañamos todos los días? ¿Tenemos tan mal olor? ¿Estamos borrachos todo el tiempo que no permitimos conversar con nuestros vecinos? ¿Les estamos causando dificultades y problemas de tal magnitud y de tal naturaleza que tienen que ignorarnos desde el punto de vista territorial para poder hacer ellos su trabajo? Son preguntas de fondo que tenemos que hacernos a la hora de verdad de plantear el turismo, que tiene una connotación de calidad humana, de calidad de vida social, de nivel cultural, precisamente por todas las cualidades y posibilidades que tiene. Muchísimas gracias a los tres. Quiero pedirles, por favor, que me regalen unos minutos de su tiempo para que revisemos la propuesta que ha desarrollado el gobierno a nivel central para remontar al turismo. Jenny, por favor, si nos ayudas con ese video y luego vamos a comentar acerca de esta propuesta. Desde el Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía, a través de los 3 viceministerios, hemos realmente lanzado hace unas 3 semanas, 4 semanas, el plan de acciones de emergencia del sector. Tiene 3 pilares fundamentales,
Primero son las medidas de alivio financiero y reactivación sectorial, luego la recuperación de la reputación del país a nivel internacional, porque esto ha afectado seriamente en la imagen de Bolivia a nivel internacional, y luego tenemos el tercer pilar, que es el cuidado del empleo y la reactivación para los 3 sectores de turismo, culturas y gastronomía. Esto a través de diferentes medidas. Por ejemplo, el refinanciamiento o reprogramación de créditos que anunció el señor presidente para clientes cuya capacidad de pago se ha visto afectada por los conflictos sociales, con un periodo de gracia de hasta 6 meses, donde no se va a pagar capital, intereses, seguros ni comisiones bancarias. Luego se ha creado el Fondo de Garantía de Créditos para Transporte. Es un fondo para la compra de vehículos, reparación, repotenciación, compra de motores, que tiene esto que ver con el turismo, la gastronomía. Esto incorpora también al sector de transporte turístico, incorpora también al tema de catering, incorpora también al sector de transporte de productos. La gestión de créditos, el Ministerio está gestionando recursos de diferentes fuentes. El Banco de Desarrollo Productivo cuenta con 890 millones para el sector turismo, cultura y gastronomía, solo tienen que acercarse al BDP. También se han establecido fondos concursables para el sector de culturas con más de 1 millón de bolivianos, y también se van a generar estos fondos concursables para los sectores del turismo y la gastronomía en el corto plazo. También se ha destinado 1.3 millones de bolivianos para el premio Eduardo Avaroa, para los premios culturales, para que el sector cultural continúe desarrollando sus actividades. La promoción internacional de Bolivia como destino turístico. En cuanto al incentivo de turismo mediante la gastronomía, tenemos el encuentro del cacao en el Beni, que se va a llevar a cabo en el mes de agosto, el Festival Nacional de Gastronomía en Cochabamba, Misqui, que se va a llevar a cabo en octubre, y el Festival Latinoamericano de Vinos, que se va a llevar a cabo en noviembre en Tarija. Se está gestionando descuentos para el pago de servicios básicos para el sector hotelero y gastronómico. Estamos trabajando de manera permanente con diferentes ministerios, instancias, instituciones. Estamos buscando fondos de garantía para poder generar créditos de operaciones. Vamos a generar campañas, además de concientización. No hemos detenido el trabajo. Ahora tenemos doble trabajo: proteger al sector que sigue en crisis, reactivarlo, fortalecerlo, pero además se están ya generando las medidas para que esto no vuelva a suceder. Bien, hemos escuchado a Sumaya Prado, ella es viceministra de Gastronomía, pero que nos ha dado un resumen. La verdad es que la entrevista era muchísimo más extensa, pero de las acciones inmediatas más concretas que está asumiendo el gobierno. Quisiera darle la palabra a Judith para que me diga si ya conocía esta propuesta, pero además enterarnos cuál es la demanda y la propuesta que tienen ustedes también como operadores de turismo en Uyuni. Sí, la palabra, sí, ya en una oportunidad hemos conocido todas las propuestas que ha lanzado la ministra, como ya hace rato le indicaba que nos está apoyando, ¿no?, la ministra. Nuestras demandas son muchas como sector, como dicen bien, operadoras de turismo, somos las que hacemos todo el esfuerzo de manejar a nuestros pasajeros. Hacemos que nuestros clientes lleguen y salgan de Uyuni felices. ¿Para qué? Para que vengan más turistas hacia nuestro país y no simplemente se queden en Uyuni, simplemente vayan a La Paz y a diferentes lugares, porque sabemos que Bolivia es algo diverso y cada departamento tiene su atractivo turístico que puede ofrecer. Nosotros, nuestra demanda con respecto a lo que dice la ministra es promocionarnos, nuevamente promocionar, empezar a entrar, pero como decía hace rato, tenemos que empezar a garantizar a que los turistas ya no vuelvan a sufrir lo que han sufrido. Ver esas situaciones por el Alto de La Paz, cómo estaban entrando y saliendo nuestros turistas, pasando, saltando por bajo, eso no es una buena imagen hacia nuestro país. Es por eso que tal vez nosotros vamos a decir siempre que al turista hay que dar libre transitabilidad. No podemos obstaculizar. Nuestras demandas son muchas, ¿no? Nosotros hemos pedido que, aparte de cuando supuestamente, posiblemente tenga otros bloqueos, tenemos que tener otra acción. Más
Por ejemplo, podemos transportar a nuestros turistas por vía aérea. Tendrían que llegar más vías aéreas aquí a Uyuni y no simplemente el BOA, que como es una sola institución, no es tanta la capacidad. Entonces tenemos que asegurar que el turista entre y salga por vía aérea, podríamos manejar. Nosotros necesitamos las promociones que nuestras reservas, Eduardo, ahora y nuestros caminos que nosotros transitamos dentro y fuera del área estén en buenas condiciones. Estamos trabajando con respecto a eso en la reserva Eduardo Baroa. Mientras la gobernación necesitamos que haga más controles específicos hacia las operadoras de turismo, porque también quiero conocer y hacer conocer en este medio que hay operadores de turismo que no están legalmente. Nosotros siempre hemos pedido que sean las operadoras que sean legalmente. Eso es, mientras tanto, lo que yo les puedo sugerir. Después tenemos algunas otras necesidades también, ¿no? Como turismo. Aquí en Uyuni hemos trabajado también, vino hace poco el viceministerio, nos han dado ya algunas pautas para embellecer nuestra ciudad de Uyuni, entonces estamos trabajando en ese proyecto, esperemos que se lleve a cabo porque como decimos, tenemos que dar una buena imagen hacia el turismo porque sabemos que los turistas que vienen del extranjero ya tienen buenas ideas que a veces recolectamos esas ideas y eso mismo transmitimos hacia nuestras autoridades. Queremos que las autoridades que están ahora, como la viceministra, que nos ayude a coadyuvar a aquellos proyectos que tenemos como empresas, ¿no? Siempre hemos dado a conocer qué proyectos tenemos, qué necesidades tenemos, diferentes nuestras autoridades. Esperemos que todos los compromisos que hemos tenido se cumplan y no si se quedan en solamente un documento que es simplemente un saludo a la bandera, a veces los documentos, pero nosotros queremos que todos los proyectos que se han dado, que se cumplan, porque es bonito, como dice la viceministra, vamos a apoyar económicamente, ¿para qué? Porque aquellas empresas que han sufrido el bloqueo, no han podido trabajar, han tenido que cerrar sus oficinas, han tenido que despedir a su personal, a los choferes, han tenido que despedir a su secretaria, han tenido que bajar, ¿no? Muchas cosas hasta el extremo de cerrar, como decía. Entonces, para eso necesitamos la reactivación económica, pero que sea a bajo interés, para que nosotros también eso nos pueda ayudar a reactivarnos. Entonces, esa es la situación, como les puedo compartir. Nosotros también como municipio, adelantando, estamos apoyando a ese sector a nuestro alcalde para que saque una nueva ley libre transitabilidad. Como decían antes, nosotros no vamos, todo boliviano tiene derecho a reclamar. Eso es un derecho a reclamar. Nosotros como bolivianos tenemos derecho a reclamar a las manifestaciones, a bloquear, pero al turista que es extranjero no le podemos obstaculizar porque ellos no tienen nada que ver con nuestros problemas que tenemos como bolivianos. Eso es lo que tienen que entender la gente, que tenemos que dejar a los turistas libres, caminar, volar, sin ser tranquilos. Porque, como decía, el turismo es el sustento económico nacional. Bien, entonces, hace un poco tiempo ha venido el señor presidente a promocionar el GAF. ¿Qué ha dicho en ese momento? Que el turismo, sin apoyo del gobierno, ha generado ¿cuántos millones? Entonces, hay una igualdad, ¿no? Si hubiéramos trabajado el litio de aquí unos años, hubiera ingresado tantos montos de dinero. Pero hemos hecho una evaluación con el turismo por sí solo. ¿Cuánto ha generado en la economía? Había una comparación. Y si entonces el turismo vamos a apostar más por el turismo, vamos a tener más ingresos que trabajando con el litio. Había una comparación. Entonces nosotros decimos, perfecto, apóyenos. ¿Para qué? Para que apoyamos no simplemente hacer circuitos de 3 días, sino podamos expandirnos más allá. Como decía hace rato, todo Bolivia tiene su atractivo turístico. Cada municipio tiene su lugar atractivo que nosotros queremos ingresar a esos nuevos turistas para poder generar más economía. Eso sería. Muchas gracias, Rolando. En el análisis que ustedes han hecho desde la mesa, ¿cumple, al menos con sus expectativas de salvataje, la propuesta gubernamental para la reactivación de turismo, sin considerar estas propuestas de ley que ustedes han planteado, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que todos están haciendo el esfuerzo y al menos agradecer que desde el ministerio, el viceministerio se esté pensando en este tema. Pero yo me quedaría con la última frase que menciona nuestra viceministra Sumaya Prado. Dice, estamos pensando en que no vuelva a suceder.
¿no? Entonces, debiéramos empezar por eso. Pienso que lo más importante es pensar en que no vuelva a suceder. Entonces, justamente nuestras propuestas van en ese sentido, ¿cierto? Que no vuelva a suceder. Y justamente lo que mencionaba Carlos Hugo, por ejemplo, si todo Sudamérica nos está evitando, es porque algo definitivamente estamos haciendo mal. Si el corredor bioceánico que debiera pasar por el medio de Bolivia, ¿no es cierto?, vinculando el eje central, o por el sur, o por el norte de Bolivia, no nos olvidemos que hace muy poco tiempo se ha inaugurado un megapuerto en Chancay, en Perú, que va a transportar toda la mercadería que hacia la Asia de Sudamérica. Y por supuesto también de Brasil, que es el gigante acá en Sudamérica. Si Brasil nos está evitando y no quiere pasar por acá, es que algo definitivamente estamos haciendo mal. Mire, en economía hay cosas frágiles que se rompen, ¿cierto? Hay cosas que digamos que resisten, que son resilientes, pero el turismo es mucho más allá. No nos vamos a quebrar, es antifrágil, porque cada vez nos vamos a fortalecer más. Ese es el mensaje que queremos dar. Somos muy optimistas. Todos estamos haciendo promoción de turismo nacional, de turismo internacional. Esperemos que estas cosas mejoren, pero debemos hacer cosas de fondo, debemos hacer cosas de estructura. Y eso es nuestra propuesta, y a eso estamos, digamos, apostando para que en conjunto la academia, el sector público en sus 3 niveles y el sector privado trabajen. Porque el sector del turismo, que es la industria sin chimeneas, la industria de la hospitalidad, es una industria reputacional y siempre ha trabajado con el sector, solamente el sector privado ha movido el turismo. Cuando, por ejemplo, Judith menciona de que comparativamente el turismo puede dar mucho más que el litio, eso es verdad. Y eso, por ejemplo, en el informe de Harvard, ¿cierto?, para una propuesta de desarrollo para Bolivia, hace mención al turismo como un sector estratégico y menciona algo clave. Lo que ha hecho el turismo en Bolivia a partir del sector privado es lo que todo el mundo quisiera tener. Ya tiene la demanda, ¿cierto? Estamos dañando esa gran demanda. Se mueven alrededor nuestro, alrededor de Bolivia, que ha quedado como un hoyo negro, más de 170.000 millones de dólares, ¿cierto? Todos quieren ingresar a Bolivia, porque Bolivia, que es auténtica, Bolivia tiene diversos climas, diversa topografía, tiene un Salar de Uyuni, tiene el Madrid, el sitio más biodiverso del mundo, tiene las Misiones, tiene la ruta del vino, tiene las huellas de dinosaurios en Torotor, tiene absolutamente todo. Todos quieren pasar por Bolivia, pero tenemos este tipo de problemas estructurales que debemos resolver. Bien, adelante, Judith. Mil disculpas, a través voy a intervenir. Hablar de turismo es amplio, ¿no? Entendemos que es amplio, pero yo quisiera, mediante este mecanismo, llegar a los oídos del presidente para que él pueda analizar, si él mismo decía que el turismo es económicamente mucho que el litio, tendría que gestionar, hablar con todo y sacar una normativa, un decreto para la libre transitabilidad a nivel nacional y poder garantizar a nuestros turistas que llegan hacia nuestro país. No podemos ser perjudicados de esta gran manera porque hemos tenido montos muy elevados, ¿no?, que hemos ido tal vez en pérdida, porque como decía hace rato, hemos sido golpeados. Para nosotros ahorita es como volver de una segunda pandemia. Perdón que haga la comparación, porque a veces volver de la pandemia, ustedes saben muy bien, nos ha empezado a empezar de cero. Estamos ahorita tratando de empezar de cero. Muchas gracias por la invitación. Quizás voy a abandonar la reunión. No entendemos, Judith, sabíamos que tenía una reunión. Más bien, sí, gracias por haber aceptado la invitación. Sí, nosotros tenemos, como les decía, con la compra de combustible de la gasolina, tengo que gestionar eso porque, como decimos, si bien la ministra nos está apoyando en promocionar, pero nosotros, ¿cómo vamos a garantizar al turista sin gasolina? Porque para nosotros, fundamentalmente, los turistas que vienen es para el tour de 3 días. Y sin gasolina nosotros no vamos a poder garantizar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, son situaciones que tenemos que analizar como sector y estamos pidiendo a la ministra que nos ayude a coadyuvar esto de una vez, porque estamos ya 2 días siendo perjudicados sin la gasolina. Entendemos que la gasolina es a nivel nacional, pero este lugar de turismo de Uyuni es algo exclusivo, podría decir, ¿no? Entonces, voy a decirle algo, Carlos Hugo, creo, antes de que se vaya. Sí.
Quiero Sí. hacer una reflexión con relación a algo que ha dicho Judith, porque en la parte educativa a la que estoy apelando, a esto de educación social, a educación ciudadana, es imprescindible entender, Judith, por favor, y ustedes pueden cumplir una labor muy importante. La calidad de vida que debe tener una población en un territorio no debemos pensarla en función de los turistas, en función de los que vengan de afuera. Debemos pensarla en función de nosotros que vivimos ahí. Entonces, la existencia de un mercado limpio, la existencia de una ciudad sin basura, la existencia de un ambiente ordenado, no está pensado, no debemos pensarlo en función del turista, porque ahí estamos perdiendo la capacidad de interlocución personal con el entorno. No hay posibilidad de desarrollar turismo en el mundo, esto nos lo enseñan, y ahí, por favor, Rolando, ayúdame, no hay posibilidad si es que las personas que viven en el sitio donde está realizada la oferta no están integrados de manera plena. Y estaba mirando el mapa, para llegar a Uyuni hay que atravesar 7, 8 municipios previos. ¿Qué quiere decir esto? Que es perfecta la aprobación de una ordenanza municipal en Uyuni para evitar el bloqueo, es perfecta. Pero va a tener que aprobarse una ley municipal o una ordenanza en todos los municipios que están en la línea, en la carretera. Porque si no, no tiene sentido aprobar en uno y en otro no, porque van a decir aquí no hay ley, entonces aquí podemos bloquear. Esto es un tema de conciencia ciudadana, de educación cívica. Y ustedes que tienen el contacto con la gente de fuera y con la gente local, es imprescindible que entre todos invirtamos tiempo, recursos e inteligencia para poder desarrollar esta categoría. Sí, recalcando ahí, argumentando, como les decía, tenemos un nuevo alcalde. Ese alcalde, el alcalde actual nos está apoyando también, porque creo que ahora recién mucha gente se está concientizando, indicando qué es realmente el turismo. Si muchas veces algunas autoridades no han apoyado porque tal vez, no conocían lo que es realmente el impacto que hace el turismo. Ahora, como decía, estamos sacando una ley de la libre transitabilidad a nivel municipal. Eso quiero hacer conocer. Ya se ha dado una propuesta hacia los concejales del municipio. Este jueves, o sea, mañana tendrían que tener otra nueva sesión. Estamos esperando que eso se apruebe. Ya, entonces, nuestro alcalde ya está haciendo algunas gestiones con algunos sectores que quizás no están tan claros con respecto a eso, pero sí se está concientizando a la gente de afuera para indicar cuál es la vía libre, porque también ellos mismos han visto cuando el turismo ha parado en Uyuni, ellos mismos han sido perjudicados porque nosotros no hemos ingresado a su lugar, no hemos tomado el hotel, no hemos hecho nada, entonces han visto el impacto, cómo logran. Y es por eso de ahí estamos haciendo la concientización a la gente, entonces esperemos que mañana tengamos algo positivo para que esto se apruebe a nivel municipal. Está bien, pero quiero cerrar la idea porque si no vamos a quedar solo como discurso. Judith, necesitamos que ustedes, como pregoneros de una forma de vida, ustedes están planteando una forma de vida ciudadana y de desarrollo de actividades pacíficas. Tienen mayor posibilidad de llegar a la gente porque están en contacto todo el tiempo con ella. Este pensamiento de que lo que se está haciendo no es para el turista, es para el poblador que está donde está viviendo. Yo no propongo la existencia de un hospital y de posta sanitaria y de educación y de escuela para el turista. Yo lo estoy planteando para la gente que vive ahí. Y a partir de la gente que vive ahí, más lo que tenemos, esa es la posibilidad que vamos a realizar de oferta y vamos a involucrar a todos los actores. Si no están involucrados todos, esto no va a funcionar, porque finalmente la posibilidad de botar basura la tienen todos los habitantes de un municipio y no lo tienen que hacer, no deben botar basura, no porque van a ir turistas, no lo deben hacer porque ellos están viviendo ahí. Este es un tema fundamental que está fallando desde el punto de vista pedagógico. Rolando, lo hemos conversado en algún momento, esto tiene que ser parte de una cruzada que vaya más allá del turismo. El turismo es el instrumento, pero tenemos que entenderlo que es el instrumento para convivencia ciudadana, para educación cívica.
Así es. Efectivamente. Mira, Patricia, yo quiero resaltar esto que acaba de decir Carlos Hugo, porque justamente yo lo vi en carne propia y se lo comenté a Carlos Hugo en Costa Rica. Todos los que hacen turismo allá están conscientes de que el turismo debe ser sostenible, que no debe ser como el sector extractivista, como el litio, por ejemplo, que explota y se va a acabar, o como la plata, o como el estaño que se acabó, o como el gas que se ha acabado. Entonces, el turismo sostenible justamente implica conservar, proteger tanto el recurso natural, tu cultura y sobre todo trabajar para tu comunidad. No pensar en el turista, sino que en mejorar las condiciones de tu comunidad. Allá, por ejemplo, en Costa Rica se organizan hoteleros, se organizan operadores de turismo, guías, y todos están pensando cómo mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Y quiero también manifestar lo siguiente. Cuando los peruanos se dieron cuenta que vivían del turismo, cuando Sendero Luminoso puso una bomba en el tren que iba desde Cusco a Machu Picchu, ahí desaparecieron los turistas, y ahí recién los peruanos se dieron cuenta de que vivían del turismo. O, por ejemplo, cuando Francia apostó por el turismo, que ahora recibe 64 millones de turistas, después de la Segunda Guerra Mundial, porque estaban completamente devastados. Lo propio, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, crearon los parques nacionales para el turismo interno y el turismo internacional. O sea, estamos en esa situación. Estamos, no solamente como la pandemia, estamos peor que la pandemia. Doña Maritza, por ejemplo, doña Vicky aquí en Colibrí me decía, esto es peor que la pandemia, esto de los bloqueos, porque en la pandemia podíamos comprar y vender alcohol, podíamos salir para vender cosas, digamos, que de primera necesidad. Ahora no podemos hacer absolutamente nada. O sea, estamos peor que en la pandemia. Y, por supuesto, el turismo justamente debiera ser ese turismo sostenible y regenerativo que integra a las comunidades. Piense que no es un turismo burbuja pensando en el turista extranjero, sino más bien en mejorar las condiciones de educación, de salud, de armonía social, con el poblador local. Yo he estado recientemente en Uyuni, ¿no es cierto? Miles de turistas admirando esta maravilla que tenemos. Y justamente a doña Judith, a todos los operadores de turismo, a los hoteleros, ellos manifestaban, ¿no es cierto?, esto de que debemos no solamente pensar en el turismo, sino que el turismo no sea extractivo, el turismo burbuja, sino sea un turismo integrador con las comunidades. Y así, por supuesto, esto se van a dar cuenta, porque el daño en los bloqueos ha sido a Tiahuanaco, ¿cierto? La gente que trabaja en artesanías en Tiahuanaco ha sido afectada, ha sido a Coroico, la gente que trabaja en gastronomía en Coroico ha sido afectada, ¿cierto? Entonces, todos los pueblos en esta cadena que va, por ejemplo, hacia los Yungas, que va hacia el sur, que va hacia el lago, etcétera, etcétera, han sido afectados. Y poco a poco se van a dar cuenta la gente de que no podemos vernos perjudicados por este tipo de actitud y que el turismo va a traer el empleo, los ingresos para las familias, las divisas para el país que tanto estamos necesitando. Bien, muchísimas gracias. Ya nos vamos a ir porque el tiempo se nos ha acabado, pero antes quisiera leerles un par de comentarios, por favor. Comentario, pregunta. Hay uno de Ronald Tellería que dice, y que escribió cuando estaba interviniendo Rolando en el anterior momento, dice, exacto, Rolando tiene mucha razón, hay que realizar acciones inmediatas, preventivas, para que esto no vuelva a suceder. El turismo se va a levantar tarde o temprano, pero ¿qué es mejor? Se pregunta él, temprano, dice. Se refería efectivamente al anuncio que hacía la viceministra, en el sentido de que esto no puede volver a pasar y que creo que es el pedido clamoroso en realidad de todo el país y en particular obviamente de este rubro. También menciona un comentario acerca de Carlos, dice un trabajo de concientización con las propias comunidades con vocación turística. El problema es cuando también hay intereses como lo que pasó con la Isla del Sol. Unos están en contra de otros. Lo mismo puede pasar con una comunidad que puede bloquear a otra por intereses. Entonces habría que trabajar en esta concientización en circuitos desde las operadoras con apoyo público. Gracias, Jenny, por compartir ese comentario de Rolando. Creo que también aquí hay una coincidencia en el sentido de que hay que hacer un cambio de chip, hay que trabajar muchísimo en la
educación y en la construcción de una cohesión social que nos permite entender que no podemos seguir perjudicándonos más tiempo los unos a los otros, y no solamente con el turismo, sino con todas las actividades productivas en Bolivia. Y hay un comentario más de Jazmín Peñalosa que dice: buen día, tengo 2 preguntas. ¿Qué pesa más para la decisión de un turista? Dice, ¿la belleza de un destino o la percepción de estabilidad y previsibilidad? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué consecuencias puede tener estos episodios para las comunidades indígenas y rurales que han apostado por el turismo como alternativa económica? No sé quién quiere responder a la primera pregunta. ¿Qué pesa más para un turista, la belleza o esta sensación de seguridad que le da? Ambos. ¿Ambos? Ambos. Qué interesante. Entonces, obviamente, uno no puede desconocer esto, ¿no? En la medida en que el turista se siente seguro, lo decíamos al inicio del programa, no seguramente va a regresar, sino que además va a promocionar el sitio. Y la segunda pregunta sobre las consecuencias para las comunidades indígenas y rurales que apuestan por el turismo. Sabemos efectivamente que hay muchos proyectos en ejecución que están vinculados a las comunidades que son las que prestan directamente el servicio, ¿no? ¿Qué consecuencias pueden tener estos episodios? Me imagino que los mismos que han tenido para el resto de los operadores, ¿no? Obviamente. Sí, no sé, ahí tal vez, Rolando, tú sí, nos puedes contar pero algo. otra vez, quiero insistir, no puedo yo ver la acción de desarrollo humano integral sostenible que me puede llevar adelante, me puede ayudar el turismo, pensándolo en parcialidad, porque no es por los indígenas y no es por las comunidades. Otra vez, gracias por la pregunta, porque permite volver a reflexionar sobre un tema que es integral, es el estado de la sociedad, es el grado de madurez colectivo, es el grado de oportunidad que yo tengo y que quiero aprovechar, porque de otra manera, lo voy a ver de otra manera, lo que tiene Judith y lo que ofrece Judith en el Salar de Uyuni no es replicable en ningún otro lugar de Bolivia. Y la posibilidad de que se mantenga el libre acceso, el cielo abierto y las posibilidades de transporte, no es para que vayan a Uyuni solamente, que lo tiene, todos sabemos, desde el espacio, el único punto que puede verse reflejado en su particularidad y en su especificidad, lo demostraron los astronautas, es el Salar de Uyuni, y eso no es replicable en los otros lugares. Entonces, no es por Uyuni, no es por la comunidad indígena, no es por la apuesta que haga un pueblo indígena que está trabajando, es por todos. Si no lo entendemos en esos términos, no vamos a entender la globalidad de la fortaleza que significa, desde el punto de vista humano, una forma de vida, que es la que estamos interpelando. Bien, muchísimas gracias, Carlos, Rolando y Judith, por su tiempo, por haber compartido estas reflexiones. Nosotros también, obviamente, queremos ser una voz que multiplique sus propuestas, sus intervenciones. El programa se puede volver a ver a través de YouTube, pero también desde Sumando Voces vamos a compartir unos extractos con videos pequeños de sus participaciones, porque consideramos que estas realmente han sido de suma importancia. Les agradecemos por el tiempo y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Su despedida, por favor, Rolando, Carlos Hugo y Judith. Sí, yo quiero mandar un mensaje de esperanza, de optimismo a todo el sector del turismo. Ellos están trabajando en este momento, están haciendo videos, están promocionando internamente, están promocionando a nivel internacional. Es un trabajo, pero titánico el que se está haciendo y los felicito y quiero mandar ese mensaje de optimismo y de esperanza a todos los guías, operadores de turismo, hoteleros, transporte turístico, gastronómicos, que están trabajando y están apostando por el país. No nos van a quebrar. O sea, el turista internacional ve Bolivia a través de nuestros ojos y a través de nuestro orgullo. Ese es el mensaje que quiero dejar. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Judith. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Esto que no sea ni la primera ni la última, queremos seguir teniendo ese tipo de conversaciones para poder coordinar, para poder guiarnos, para poder apoyarnos. Yo quiero recalcar a mis compañeros, tanto de La Paz a nivel nacional, el turismo no se va a morir, como alguien decía, el turismo ahora se va a levantar con más fuerzas.
Tenemos que seguir con más fuerza y no desmayemos, porque al final esto ya va a pasar y nosotros tenemos que levantar nuevamente a Bolivia. Como digo, el turismo es el sustento económico a nivel nacional. Tenemos que levantarnos, compañeros, con más fuerza y lo tenemos que lograr, compañeros. No desmayemos, seguimos luchando y seguimos dando el pulmón que tanto Bolivia necesita económicamente. Gracias. Judith. Hugo. Sí, ustedes deben haber escuchado al comunicador cruceño Carlos Valverde. Él tiene una frase magistral, dice: decirle a tu cara que estás contento. Las personas que a veces dicen una cosa con un rostro enjuto, contraído, me he dado cuenta que nuestro diálogo tenía que concluir de la manera que lo está planteando Rolando y lo está planteando Judith, con un mensaje de esperanza, porque hemos estado con el ceño fruncido, legítimamente preocupados por lo que ha ocurrido y que no debe volver a ocurrir. Y debemos tener el ceño descontraído y el rostro sonriente, porque es así como vamos a seguir llevando adelante la posibilidad del desarrollo de este país, que está multiplicado en todo el territorio nacional. Mi oficio es trajinar, decimos acá, el país de lado a lado, como lo hacen ustedes. Y hemos comprobado físicamente la existencia de una esperanza que está permanente y de capacidades y potencialidades existentes, desarrolladas unas, esperando otras, para efectos de poder incorporarse a la dinámica del desarrollo sostenible. Gracias por que concluyamos de esta manera. Si se le puede poner una música de fondo que acompañe esta actitud, esta predisposición, nos daría una alegría muy grande. Que viva Bolivia. Vamos a hacer el intento. Que viva, Judith. Muchísimas gracias. Que viva el turismo. A ustedes, Bill, gracias. Y a nuestros seguidores, igual, por habernos acompañado, por haber dejado sus comentarios. Les queremos recordar que pueden consumir nuestros contenidos en nuestra plataforma. Ustedes pueden seguirnos a través de nuestro portal www.sumandovoces.com.bo, pero además a través de nuestras redes sociales en Facebook, X y TikTok. Va a ser hasta un próximo encuentro, el próximo miércoles a las 11 de la mañana con Sumando Voces en directo.